Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy en Historia del Paraguay 1 estaremos hablando sobre los periodos de la historia del Paraguay y de algunos ejemplos de tiempos históricos, del tiempo según Braudel y del marco conceptual de la interpretación de la historia. Iniciamos con los periodos de la historia del Paraguay. El primer periodo y el más largo de la historia del Paraguay es el aborigen. Observamos una línea de tiempo en el cual se utiliza la escala para establecer los años y la unidad, en este caso, es en milenios. Inicia desde menos 15.000 años hasta menos 1.000 años y encontramos en menos 1.500 años cacicazgo, sedentarismo, agricultura, que son características de los guaraníes. Y menos 6.000 años, recolección, construcción de canoas y arpones, que corresponde a los chaqueños originarios, característica de ellos. Pasamos al periodo colonial, en el cual inicia desde el siglo XVI hasta el XIX. En el siglo XVI encontramos algunos acontecimientos, como la fundación de Asunción en 1537 por Juan de Salazar y Espinosa, y en 1555 la primera repartición de las encomiendas durante la gobernación de Domingo Martínez de Irala. ¿Qué consistió estas encomiendas? La distribución de hombres y mujeres, niños guaraníes a los diferentes españoles para que estos les sirvan dentro de lo que serían las mujeres como domésticas y tanto también en la parte de la agricultura, y los hombres totalmente para la explotación, la agricultura. Bueno, en el siglo XVII pasamos al siglo XVII, 1600. 1604, llegada de los primeros sacerdotes de la Compañía de Jesús para poder fundar las primeras reducciones jesuíticas. En estas reducciones se instruía a los guaraníes y también le cambiaban, o sea, le convertían al guaraní al cristianismo. Y también trabajaban los guaraníes dentro de las reducciones. En 1617, división de la provincia del Paraguay en la gobernación de Hernandarias. Siglo XVIII, 1700. En 1721 y 1725 se da la primera etapa de la Revolución Comunera. Y cabe destacar acá que se está utilizando como una llave porque abarca varios años, cuando solamente el acontecimiento es directo en un año, en un año en específico se utiliza la línea en vertical. En 1776, creación del Virreinato del Río de la Plata, y en 1783, la inauguración del Colegio Seminario de San Carlos. Este periodo va a terminar en el siglo XIX. Específicamente termina en 1811 con la independencia del Paraguay de la colonia española, o sea, de la corona española, mejor dicho. En esta línea de tiempo se utilizó la unidad en años. En este caso, cada línea negra más chiquita, más pequeña, va de 25 años hasta completar el siglo. Bueno, pasamos al periodo independiente, que nuevamente utiliza las escalas para establecer los años y los acontecimientos históricos. En esta escala, la unidad de medida es nuevamente en años y las rayas más pequeñas o las líneas más pequeñas van de 10 años, 10 en 10. Bueno, en el siglo XIX, 1800, la independencia del Paraguay, 1811, de la corona española, 14 y 15 de mayo.
En 1865 y 1870 ocurre la guerra contra la Triple Alianza. Paraguay se enfrenta a 3 países: Brasil, Argentina y Uruguay, en el cual las consecuencias fueron devastadoras para el país: la disminución de la población, pérdida de territorios, crisis económica, entre otros. Desde 1870 a 1894, la posguerra, que va a ser la reconstrucción del país. Y acá destacan las mujeres, conocidas como las residentas, ya que ellas se van a encargar de todo, de la agricultura, del comercio, de todo. Vemos nuevamente la utilización de llaves. Y en el siglo XX, 1900. En 1932-1935, nuevamente, Paraguay se enfrenta a otro país, Guerra del Chaco. En este caso el país sería Bolivia. Y en 1954 y 1989, la dictadura de Alfredo Stroessner, en la cual muchas de las leyes promulgadas restringían las libertades públicas y penalizaban las expresiones contrarias al régimen. Y no menos importante, el país estaba en estado de sitio. En 1991, la reforma constitucional, y que va a haber cambios importantes en el sistema político y legal del Paraguay. Después ya en el siglo XXI, 2000, pasamos ya al siglo XXI. Antes de eso, entre el siglo XIX, entre el siglo XX mejor dicho, en el siglo XX y en el siglo XXI, entre 1989 y 2008, la transición a la democracia. Después del golpe de Estado, donde se derroca a Alfredo Stroessner, un proceso de transición a la democracia. Desde 2008 hasta el 2012 es el gobierno de Fernando Lugo. Con el gobierno de Fernando Lugo termina la hegemonía colorada que estaba anteriormente. Para que Lugo llegara al poder, al gobierno, tuvo el apoyo de otras bancadas como el PLRA, ya que Lugo era de la alianza, o sea, su movimiento era la Alianza por el Cambio. Entonces, con ayuda de su bancada y del PLRA obtuvieron los votos para poder llegar al poder, o sea, al gobierno. En esta escala, como las demás líneas de tiempo, se utilizó en años y, como dije, ya va de 10 años hasta el 2017. Pasamos a algunos ejemplos de los tiempos históricos. Un ejemplo de la sincronía, que es de los acontecimientos, cuando los acontecimientos ocurren de forma simultánea: la fundación de Asunción en 1537 por Juan de Salazar de Espinosa, y que en el mismo año se firma en Valladolid la Real Provisión, ley u orden que tendría importantes consecuencias en la vida política de la naciente colonia. En cambio, en las diacrónicas, los acontecimientos ocurren a través de sucesión, o sea que sigue un orden cronológico. Por ejemplo, las primeras formas de gobierno en Paraguay: el triunvirato, 16 de mayo de 1811, 17 de junio de 1811, la Junta Superior Gubernativa, que va desde de 17 de junio de 1811 al 30 de septiembre de 1813, y el primer consulado, 30 de septiembre de 1813, 3 de octubre de 1814. Entonces, como han escuchado, sigue un orden cronológico.
El tiempo según Braudel. Acontecimientos, que implica o se refiere a actividades que responden a una agenda, es decir, a aspectos políticos. Por ejemplo, la asunción de Juan Bautista Gaona como presidente del Paraguay entre 1904 y 1905. Y el otro ejemplo, Luis Ángel González Machi, a la primera semana de su gobierno como presidente del Paraguay, entre el año 1999 y 2003, formó un gabinete con miembros de los partidos opositores. O sea que, según este autor, los acontecimientos son de corto tiempo. La coyuntura, que abarca o alude a cambios que ocurren de manera perceptible dentro del aspecto económico. Por ejemplo, tenemos en pantalla el aislamiento como política económica del Paraguay durante el gobierno del Dr. Francia produjo un fomento en la producción de las industrias caseras y se aumentó la riqueza agroganadera. La Gran Depresión de 1929 afectó al Paraguay, produciendo una crisis económica en el país que tuvo repercusiones tanto en la agricultura como en las exportaciones, ocasionando disminución de los ingresos nacionales. Entonces, cuando hablamos de coyuntura, nos referimos al aspecto económico, que según Braudel es que no es tan corto ni tan largo, está en el punto medio. Las estructuras. Dos ejemplos. El primero, aunque en la Constitución de 1992 se reconoce la igualdad entre mujeres y hombres, en la realidad persisten las brechas salariales y hay poca presencia en el ámbito político. Otro ejemplo, a pesar de que el Instituto Paraguayo del Indígena cuenta con un plan nacional en el cual contempla la producción agrícola a pequeña escala, la educación de los niños y la no discriminación, en la práctica es totalmente diferente, ya que no hay políticas educativas específicas para los pueblos originarios y además emigran a las ciudades por falta de tierras. Cuando el autor habla de estructura se refiere a las instituciones, que en este caso los cambios o transformaciones duran años. Incluso una persona se llega a morir sin ver realmente los cambios en su país. Bueno, pasamos ahora al marco conceptual de la interpretación de la historia. Causalidades, que trata de responder por qué sucedió tal acontecimiento. Dos ejemplos. Con la llegada del portugués José de Abreu en los primeros días de mayo en Asunción y la posibilidad de que las autoridades españolas tuvieran conocimiento de los preparativos de la conspiración, ocasionaron adelantar los planes de revolución emancipadora, que ocurrieron 14 y 15 de mayo de 1811. Finalizada la guerra contra la Triple Alianza, la reconstrucción del Paraguay recayó principalmente en las mujeres a causa de la disminución de la población masculina. El cambio. Los cambios, un concepto que busca responder a la pregunta ¿qué cambió? Dos ejemplos. El primero, la primera amonedación realizada en Paraguay en 1851 significó un avance importante en el aspecto económico y además redujo gradualmente la utilización del sistema del trueque. El ejemplo 2, la reforma constitucional realizada en 1902 que culmina con la aprobación y promulgación de una nueva constitución. Entonces, el siguiente ejemplo que estuvimos viendo, que con la reforma constitucional se marca un cambio en el sistema político y legal del Paraguay. Las continuidades, que sigue igual.
busca responder a esa pregunta. El primer ejemplo. Desde el periodo colonial hasta la actualidad, la explotación de la agricultura y la ganadería son la principal fuente económica. Otro ejemplo. La utilización de la moneda guaraní, que desde su adopción en 1943 ha ido evolucionando a lo largo de los años, por lo que actualmente es una de las monedas más estables de la región. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en el próximo video.